inicio del tiempo pascual, ¿cierto? Compartimos cuando iniciamos el Domingo de Ramos. Entonces iniciamos esa Semana Mayor y hablamos y dialogamos sobre todas estas implicaciones del Domingo de Ramos e iniciar la Semana Mayor. Y hoy nos vemos en la fiesta que clausura toda esa alegría pascual con la gran fiesta de Pentecostés. Gracias, Katia. Ya estoy viendo la presentación. Muchas gracias. En ese orden de ideas, eh, es muy lindo podernos encontrar este domingo nuevamente para que hablemos de este gran acontecimiento en clave de comprender que desde el domingo de resurrección hasta hoy hemos vivido un domingo continuo, hemos vivido una especie de celebración de Pascua continua. Así que digo yo que es una muy feliz coincidencia porque digamos que vamos a unar muchos temas de los que esbozamos en nuestro encuentro el Domingo de Ramos ya hace más de 50 días. Entonces, ya vamos entonces a iniciar con nuestro tema de hoy de Pentecostés. Como ustedes ven allí en la primera diapositiva, pues la fiesta de Pentecostés es una fiesta muy singular, muy especial. ¿Por qué? Porque nos va a invitar a algo. Y es que con la fuerza del Espíritu, en esa relación y en esa dinámica de comunión con el Espíritu, tenemos una misión importantísima y es la de marcar la cotidianidad con la alegría de vivir en Dios y para los hermanos. Muchas veces, quizás ya lo hemos hablado en otros escenarios, ¿cierto? Digamos que la manera litúrgica en la cual pues celebramos el gran acontecimiento de Cristo hace que, sin querer queriendo, veamos todo como un circulito, ¿cierto? Entonces, vamos a ponernos en el tiempo de Adviento, entonces finales de noviembre, principios de diciembre, iniciamos el tiempo de Adviento, luego llega Navidad, después de Navidad tiempo ordinario, luego el tiempo de Cuaresma, luego la cincuentena pascual, finalizamos la cincuentena pascual con Pentecostés, otra vez tiempo ordinario y vuelve a comenzar. En efecto, digamos que todo el ciclo litúrgico es circular, pero no podemos vivirlo como si estuviéramos dando la misma vuelta siempre, sino que se trata de dar giros como en una especie de espiral en ascenso, en crecimiento, de tal suerte que el Pentecostés que yo estoy viviendo hoy, el 8 de junio de 2025, no es el mismo que viví hace un año. Y el de hoy no será el mismo que voy a vivir dentro de un año. Porque aunque vivamos los mismos tiempos, nosotros no somos los mismos y la dinámica litúrgica se encarga de ayudarnos a que no lo vivamos de manera monótona. Entonces, por eso Pentecostés tenemos que visualizarlo como esa fuerza que nos ayuda a reiniciar nuestra espiral, que nos ayuda a reiniciar ese camino de a marcar otra gran ruta en nosotros, ¿cierto? Otro gran círculo, por decirlo de esa manera, pero de tal suerte que lo vamos a vivir con una novedad especial. Por eso se trata de marcar la cotidianidad con esa alegría que nos produce el vivir en Dios, es decir, el tener una relación con Dios y estar desde esa relación al servicio de los hermanos. Por eso, también aquí en la presentación tengo dos imágenes, una pues, será como una señora, una mujer que tiene como unas espigas en el brazo, ¿cierto? Y dice Shavuot. Y al frente, la imagen que es de pronto ya nos es más familiar, más conocida, de la comunidad creyente, de la comunidad cristiana recibiendo la fuerza del Espíritu en esta bella imagen o este bello simbolismo que nos regalará Lucas con la experiencia de sentir la presencia del Espíritu como lenguas de fuego. Entonces vamos a ver cómo esta fiesta de hoy hunde sus raíces en la experiencia, en la tradición judía y cómo desde la experiencia en Cristo se redimensiona el alcance y el sentido de esta fiesta. Así que, Katy, si me ayudas entonces pasando la siguiente diapositiva, te estaré muy agradecida. Eso es muy bien, perfecto.
Vemos allí en nuestra diapositiva número 2 algo de lo que ya les estaba yo comentando, que la fiesta de Pentecostés no nació en el cristianismo, o sea, en la comunidad cristiana no se inventa la fiesta de Pentecostés, sino que esta fiesta surge en el judaísmo y nosotros como cristianos la hemos heredado, pero dándole un nuevo significado. Con esto no quiere decir que, para que me comprendan, que nuestra fiesta de Pentecostés es superior a la raíz de la fiesta de Pentecostés de nuestros hermanos judíos. Lo que pasa es que desde nuestra experiencia cristiana bebemos de esa experiencia de Israel y damos plenitud en Cristo a una nueva dimensión de esa festividad. Brevemente hablemos un poco de dónde viene entonces esa fiesta, si ya sabemos que no es original del cristianismo, que viene del judaísmo, pero en el judaísmo, ¿cómo surgió la fiesta de Pentecostés? Entonces, así como la fiesta de Pascua, del Pesaj, tiene unas profundas raíces en las dinámicas agrícolas de los pueblos nómadas del creciente fértil, algo similar pasa con la fiesta de Pentecostés. Estaba muy arraigada a unas fiestas agrícolas del Medio Oriente antiguo, ¿sí? Toda esta zona de Canaán, de la media luna fértil, y particularmente, digamos que marcaba el inicio de las primeras cosechas, como de las primicias. ¿Y qué pasa? Que esta fiesta agrícola poco a poco va tomando un tono religioso al punto en que se va a mezclar con la conmemoración que va a hacer Israel, no solo de su salida de Egipto, sino de en el proceso de salir de Egipto, llegar a un punto en el que se tiene la experiencia de recibir la ley, de recibir la Torá. Entonces, esa fiesta que era de las primicias, que se llamaba de las primicias, poco a poco va siendo una especie como de simbiosis con la conmemoración de la recepción de la ley, de tal suerte que las dos fiestas con el tiempo van a quedar en una solita y se va a llamar Shavuot, en hebreo Shavuot, que ya en la siguiente diapositiva vamos a ver que Shavuot traduce semanas, la fiesta de las semanas. Pero para que vayamos viendo cómo se va mezclando lo uno y lo otro, digamos, esta tradición agrícola con la experiencia del don de la ley, del don de la Torá, vamos rápidamente al libro del Levítico en el capítulo 23, versos 15 al 22. Yo voy a leer este texto y alguno de la sala de manera espontánea, de pronto Katy, si me ayudas, vamos a leer Éxodo 19 del 1 al 20 para que comprendamos esta raíz, este matiz de la fiesta de Pentecostés en el ámbito judío, para que podamos entender ese cambio que se va a dar desde la experiencia cristiana. Entonces yo me voy a tomar el tiempo para leer la cita de Levítico. Ustedes también allá en sus casas, como tienen sus Biblias, entonces van a ir a buscar esta cita. Entonces Levítico 23, versículos 15 al 22. Dice así: a partir del día siguiente al sábado, o sea, el día en que lleven la gavilla de la ofrenda de balanceo, contarán 7 semanas completas. Contarán 50 días, es decir, hasta el día siguiente al séptimo sábado. Entonces ofrecerán al Señor una oblación nueva. Llevarán de sus casas como ofrenda de balanceo 2 panes, hechos con 2 décimas de flor de harina y cocidos con levadura, como primicias para el Señor. Juntamente con el pan ofrecerán al Señor 7 corderos de un año, sin defecto, un novillo y 2 carneros. Serán holocausto para el Señor, con su oblación y sus libaciones, como manjar abrasado de calmante aroma para el Señor. Ofrecerán también un macho cabrío como sacrificio por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote ejecutará con ellos el rito de balanceo ante el Señor junto con el pan de las primicias y con los 2 corderos. Serán consagradas al Señor y todo esto serán consagradas al Señor y pertenecerán al sacerdote. Ese mismo día convocarán una reunión sagrada. No harán ningún trabajo.
Decreto perpetuo es este para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Cuando cosechen las mieses de su tierra, no cieguen hasta el mismo orillo de su campo, ni espiguen los restos de su mies. Los dejarán para el pobre y para el forastero. Yo, el Señor, Dios de ustedes. Entonces, fijémonos cómo aquí la fiesta de las semanas, fíjense que está el contexto de contar de las 7 semanas completas que nos va a dar un total de 50 días. Después de la fiesta de los ácimos, que recordemos que la fiesta de Pascua está asociada con la fiesta de los ácimos. ¿Por qué? Porque cuando Israel sale de Egipto, a nivel de tiempos de cosechas, coincide y a nivel, digamos, de lo que va a comenzar Israel a acunar en su tradición litúrgica y demás, esa salida de Israel va a coincidir con algunos de estos rituales antiguos en que se hacían, digamos, ritos de adoración para pedir por las cosechas, ¿verdad? Y cuando sale Israel de Egipto, se celebra la Pascua con unas indicaciones muy precisas que ya en su momento lo estudiamos, ¿cierto? Y se comen panes ácimos. 50 días después de eso, se celebra entonces la fiesta de las semanas, donde se comienzan a recoger las primicias, las primeras cosechas de aquello que fue sembrado en semanas atrás, meses atrás, ¿cierto? Entonces aquí vemos el elemento, sí religioso, pero sobre todo agrícola de la fiesta. Ahora, ¿dónde vemos el elemento ligado al don de la ley? ¿Cierto? ¿Por qué se asocia la fiesta de las semanas con el don de la ley? Entonces, Katy, porfa, si nos ayudas a leer Éxodo 19, versículos 1 al 20. A los 3 meses justos de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto del Sinaí y allí acamparon frente a la montaña. Moisés subió al encuentro de Dios y el Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: Así hablarás a la descendencia de Jacob, así dirás a los hijos de Israel: Ya han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes los he llevado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si me obedecen fielmente y guardan mi alianza, ustedes serán mi pueblo, de mi propiedad, entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Esto es lo que dirás a los hijos de Israel. Cuando Moisés... Sí, Vamos a saltar de ahí al, eh, al versículo, ahí en ese mismo capítulo 20, porque es que es larga la secuencia. Entonces, hasta lo que ha leído Katy, vamos viendo que saliendo de Egipto ya ha pasado tiempo, ¿cierto? Dice el texto que 3 meses, pero digamos que vamos a dejarlo en que ya ha pasado un tiempo, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto y va a llegar a un lugar muy especial. Dice el texto que Moisés está en el monte de Dios. Entonces ya esto nos va dando una indicación muy particular de lo simbólico. El pueblo llega a un lugar distinto a Egipto, a un lugar donde no hay esclavitud, donde se experimenta libertad, donde no se está bajo el dominio del faraón y llega el momento de establecer, ahí sí de verdad, la alianza con Dios. Es como el momento del matrimonio. Vamos a firmar ese elemento, ¿listo? De esa alianza. Entonces, en los versos 9 al 14 se va a dar una serie de indicaciones al respecto de cómo se va a dar ese momento de encuentro entre Dios y el pueblo a través de Moisés. Leamos, Katy, los versículos 16 al 25. del 16 al 25 del capítulo 20 Del o capítulo 19. del 19. Listo. Sí. El 16. Al amanecer del tercer día, hubo truenos y relámpagos, una densa nube cubría la montaña y se oía un sonido creciente de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento temblaba. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y la gente se quedó al pie de la montaña.
Toda la montaña del Sinaí estaba envuelta en humo, porque el Señor había bajado sobre ella en el fuego. Subía aquel humo como humo de horno y toda la montaña temblaba violentamente, y el sonido de la trompeta se iba haciendo cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó sobre la montaña del Sinaí, invitó a Moisés a subir a la cima y Moisés subió. El Señor dijo a Moisés, baja y ordena al pueblo que no traspasen los límites en su afán por ver al Señor. De lo contrario, muchos de ellos morirán. Que se purifiquen también los sacerdotes que van a acercarse al Señor, no sea que el Señor les quite la vida. Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir a la montaña, pues tú se lo prohibiste cuando nos ordenaste. Coloca un límite a la montaña y declárala sagrada. El Señor respondió a Moisés, baja y regresa aquí con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite queriendo subir hacia el Señor, no sea que les quite la vida. Moisés bajó a donde estaba el pueblo y les dijo todo esto. Gracias, Katy. Entonces miremos que hay toda una simbología muy densa, muy profunda en esta comunicación que Dios va a hacer al pueblo. Allí vemos muchos elementos simbólicos, ¿no? Y es, digamos, una manera, un lenguaje muy particular para hablar de la majestuosidad del momento. Entonces, digamos que tratemos es de imaginar la intención del autor sagrado para describir con una serie de lenguaje pomposo y muy espectacular para dar la impresión de que lo que va a venir a continuación es un momento especialísimo, es un momento en el que hay que tener mucha atención, mucho recogimiento, porque es el momento de escuchar los lineamientos a través de los cuales se va a hacer patente esa alianza con Dios, porque ya en los versículos anteriores del capítulo 19, versos 3 al 8, escuchábamos que Yahvé les dice, miren, si ustedes guardan mi alianza, serán mi propiedad, ¿cierto? Y yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser para mí una nación santa, una nación diferente, una nación para mí. Y por eso en el capítulo 20, de los versículos 1 al 21, vamos a encontrar lo que se llama el decálogo o o las 10 palabras, como diríamos, siendo un poco más fieles al texto hebreo, que también lo podemos llamar nosotros los 10 mandamientos, ¿cierto? Allí están. Entonces, fijémonos que a la salida del pueblo de Israel de Egipto, en su caminar, pasa un tiempo en el que ya están bien alejados de Egipto, en el que ya Egipto no hace parte de la vida cotidiana del pueblo, y cuando ya están en ese punto, Yahvé les dice, bueno, aquí les voy a abrir mi corazón, y yo quiero casarme con ustedes. Yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Yo quiero ser su Dios. Y entonces vamos a sellar esta alianza con todas las de la ley. A ese momento especial que va quedando en la experiencia profunda del pueblo de Israel, cuando sienten que su relación con Dios, esa alianza de vivir en libertad, va quedando plasmada en una serie, digamos, de lineamientos, de indicaciones, ese momento Israel va a sentir que hacen alianza y que reciben una ley y que esa ley expresa o refleja la manera en que ellos establecen ese compromiso con Dios y Dios con el pueblo. Entonces, aquí vemos cómo estos elementos se van como entremezclando para darle a la fiesta de Pentecostés en el ámbito judío ese sabor delicioso a fiesta de la recepción de la Torá, fiesta de la recepción de la ley. Y esta fiesta era bastante importante por cuestiones de tiempo. Ustedes van a revisar allí en Éxodo 23, 14, 16, una mención bien importante de la importancia de guardar estas fiestas y que están en el marco de la conmemoración, lo que era Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas, estaban en el marco de recordarle a Israel que fue esclavo en Egipto, fue liberado por Dios y que en el marco de esa liberación se ha tejido una alianza. Y en Éxodo 23, 14, 16 se va a recordar que esta fiesta de las semanas no se puede olvidar.
¿sí? Leamos rápidamente. 3 veces al año celebrarás fiesta en mi honor, guardarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás panes ácimos, como te he mandado en el tiempo señalado en el mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la siega, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en el campo. Esa es Pentecostés, esa es la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de la recolección al final del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tu trabajo. Esta última hace alusión a la fiesta de las tiendas. Entonces, miren cómo se va tejiendo este elemento de celebrar esta fiesta recordando el don de la ley y que Israel recibe el don de la ley no en cualquier momento, sino cuando estaba en ese paso de salir de la esclavitud a la libertad y un tiempo en el que debía entrenarse en el cómo vivir ahora como pueblo libre. Porque cuando soy esclavo, entre comillas, la tengo fácil. ¿Por qué? Porque tengo a alguien que me dice, haga esto, haga lo otro, y sé que sufro y demás, pero yo no puedo decidir por mí mismo, por mí misma. Cuando soy libre, tengo que entrenarme en la capacidad de discernimiento. Y ahí juegan varias cosas. Primera, voy a replicar la vida que tenía antes. Entonces, si antes me esclavizaron, yo voy a esclavizar. Segundo, ¿voy a replicar los sistemas de maltrato que habían antes o no los voy a replicar? Y ese ejercicio de decidir cómo voy a usar mi libertad, cómo voy a vivir como pueblo distinto bajo este marco de la alianza con un Dios que me quiere ver feliz, caramba, eso es un desafío, un reto bastante, bastante grande. Ahí les dejo por último una cita del libro de Tobías en el que se nos habla de la fiesta de Pentecostés, sencillamente para que veamos que la fiesta fue también muy importante a nivel de identidad para los judíos que estaban también con el tiempo en diáspora, fuera de la tierra de Israel. Porque repito, celebrar Pentecostés es celebrar el don de la ley, el don de la Torá, el don que nos hace diferente del resto de pueblos, porque tenemos, digámoslo así, una expresión de aquello que Dios sueña, de aquello que Dios quiere para nosotros y se convierte en guía. Por eso es bastante, bastante importante. Siguiente, porfis. Entonces, como les decía, el nombre original de la fiesta es Shavuot, que en hebreo traduce semanas. ¿Sí? En hebreo traduce semanas. Shavuot, en plural. Y la traducción griega de Shavuot es Pentecostés, que traduce 50 o cincuentena. Eso traduce. Entonces, fíjense cómo el nombre de la fiesta va haciendo alusiones al tiempo. Pentecostés no traduce espíritu, ni Shavuot traduce Espíritu Santo, no. Shavuot traduce semanas en hebreo y Pentecostés 50 o cincuentena. Esto para que lo tengamos presente. Siguiente, Katy. Y entonces sigamos viendo este elemento. La fiesta religiosa va a estar anclada a una dinámica agrícola. Por ello, la cuestión de recoger, aquello de contemplar la siembra o aquello de comenzar a sembrar es tremendamente importante. Entonces, siempre recuerden, Pascua va a estar asociada a la fiesta agrícola de los panes ácimos. Y Pentecostés va a estar asociada a la cosecha de las primicias, es decir, cuando comienzan los primeros frutos. Y de manera particular, en la fiesta de Pentecostés, los judíos van a leer un libro muy lindo y es el libro de Ruth, porque en el libro de Ruth nos va a hablar de que Ruth y Noemí regresan a Belén en tiempo de las primeras cosechas de la cebada. Entonces se va a leer ese libro de manera muy linda porque es la manera como la ley de Israel llega y acoge a los extranjeros también, en este caso la extranjera Ruth. Entonces Ruth también se puede alimentar de la sabiduría de Israel y los extranjeros también pueden llegar a formar parte del gran pueblo de Israel. En esta fiesta, los judíos pasan la noche entera estudiando la Torá, estudiando los textos y se preguntan unos a otros. Y lo particular es que comen muchos alimentos preparados con leche, porque la leche se convierte en símbolo también del conocimiento, de la ley. Entonces, todos los alimentos con leche y algunos también con miel
hacen parte de esa celebración en el ámbito judío. Siguiente, Katy. Entonces, para el pueblo de Israel, Pentecostés es celebrar qué cosa, que recibimos la ley. Y con esa recepción sellamos el matrimonio, sellamos el compromiso, la alianza, de sentirnos pueblo de Dios. Y ese compromiso nos recuerda tres cosas. Uno, me recuerda que Dios está comprometido con el anhelo de la humanidad de qué cosa, de vivir en libertad. Eso es bellísimo. Eso nos recuerda en primera instancia. Dos, que tenemos derecho a ser felices. Porque si éramos esclavos y se nos abre un camino a la libertad, es porque tenemos derecho a ser felices. Y tercero, oye, la necesidad de concretar, ¿qué cosa? Ese deseo de estar bien, pero no simplemente en decir, oh, qué bonito, queremos estar bien, no, sino en que sean cositas concretas para que ese nuevo proyecto de vida se vea explicitado en respeto mutuo y en un compromiso renovado con la justicia y la verdad en favor de la vida. Y no que como salí de la esclavitud, ahora que soy libre me voy a desquitar y entonces ahora voy a oprimir a todo el mundo. Atención, para Israel, celebrar Pentecostés era recordar que al recibir el don de la ley, yo tenía una identidad distinta y no iba a replicar en otros aquello que fue negativo para mí. Entonces, con estos elementos tan interesantes que, digamos, van a enmarcar la experiencia de Pentecostés para el pueblo de Israel, pues podemos ir mirando para la experiencia cristiana entonces, ¿qué implica? Si todo eso implica para la experiencia de fe israelita, y si ya sabemos que nuestro Pentecostés bebe de esa experiencia, wow, ya podemos estar intuyendo cómo desde Cristo la experiencia de Pentecostés es llevar esto que estamos viendo a plenitud. Entonces, ya esos Egiptos o ese Egipto de esclavitud va a tomar otros nombres, porque ya no es simplemente la experiencia de no poderme sentir pueblo en el punto de vista cultural o social, sino que en Cristo yo siento y llego a una libertad de todo aquello que daña mi dignidad humana. Si esto fue para Israel, ¿cuánto más será para nosotros celebrar Pentecostés? Entonces, siguiente diapositiva, Katy, y descubramos juntos en la dimensión cristiana o la experiencia cristiana de Pentecostés todos los tesoros que vamos a encontrar. Entonces, en este punto, siguiente diapositiva, yo les voy a pedir que tengamos nuestras Biblias, porque debemos caer en cuenta de algo. Y es que, así como ya entendimos que la experiencia cristiana no se inventa Pentecostés, sino que hereda la fiesta de la tradición judía y que a su vez tiene una serie de orígenes dentro del ámbito judío, pues también debemos comenzar a entender de dónde comprende o cómo comprenden las comunidades cristianas de los siglos segundo y tercero principalmente, incluso de finales del siglo primero, cómo entienden esta fiesta. Oye, y qué interesante, cómo es que comienza a ser parte de un ciclo litúrgico, ¿cierto? Porque bien hubiera podido quedar como sencillamente una conmemoración interesante o simplemente una frase bonita para decir, así como Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua, pues también hubiéramos podido decir, en Cristo vivimos la plenitud del Pentecostés, porque Jesús es la nueva ley. Se pudo haber también generado eso. Oiga, pero no se dio de esa manera y la fiesta de Pentecostés comienza a ser parte del ciclo litúrgico inicial de las primeras comunidades cristianas y eso es bastante interesante. Entonces, ¿de dónde lo van intuyendo las comunidades? Pues ciertamente la obra lucana, es decir, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, son esa fuente escriturística a nivel de textos que van a ser parte del Nuevo Testamento, de donde van a beber las comunidades cristianas para establecer esto de la fiesta de Pentecostés como una fiesta propia.
Resulta que es gracias a la obra lucana que nosotros tenemos esta secuencia de resurrección, ascensión y venida del Espíritu dentro de nuestra línea litúrgica. La resurrección y luego la ascensión lo encontramos en el capítulo 24 de Lucas y en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que es en el libro de los Hechos donde nos van a decir que Jesús, después de su resurrección, continuó apareciéndose a sus discípulos por más o menos 40 días. Recordemos que este número 40 es simbólico. ¿El 40 qué significa? 40 significa transición, cambio generacional o preparación para una misión especial. Todo eso significa 40. Entonces, el hecho de que Hechos de los Apóstoles nos diga que Jesús estuvo durante 40 días después de su resurrección, digamos que apareciéndose en distintos momentos a la comunidad, lo que nos está queriendo decir es que durante un tiempo la comunidad estuvo, digamos que en profunda reflexión, en una especie de entrenamiento, en una especie de cambio, de transformación, para entender eso de que Jesús había resucitado. Porque nosotros, digamos que hoy en día lo vivimos litúrgicamente muy rápido, ¿cierto? Entonces litúrgicamente celebramos y expresamos Jesús resucitó, Jesús está vivo, y hoy decimos con claridad teológica, ¿cierto? La Trinidad y bueno, todos estos elementos, pero es que, hermanos, resulta que todo esto que nosotros hoy reflexionamos sobre Dios, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, es fruto de comunidades que se sentaron a reflexionar, a pedirle luces a Dios para entender qué era eso que estaba aconteciendo. Entonces no crean ustedes que ya para el año 110 toda la teología cristiana estaba súper clara y ya todo el mundo sabía decir muy bien las oraciones y los tratados teológicos ya estaban listos. No, eso fue procesual. Entonces, de una manera u otra, el texto o la línea que nos describe la obra lucana nos muestra que ciertamente hubo necesidad de un tiempo en las comunidades para entender la resurrección de Jesús y para entender cómo la resurrección de Jesús era expresión de una vida plena en Dios que nos proyecta al hoy, que nos proyecta para que vivamos cada uno el hoy que vivimos desde la perspectiva de Jesús, sabiendo que Jesús no está muerto, sino que está vivo. Entonces, siguiendo con esta línea lucana, ellos nos comentan que 40 días después es que de la resurrección de Jesús, Él se sigue apareciendo, finalmente asciende a los cielos y la ascensión también es una manera simbólica de hablar de que Jesús está en el Padre, de que Jesús hace parte digamos, de la realidad divina y que de manera especial Jesús fue respaldado por Dios. Es una manera simbólica, narrativamente, en el lenguaje religioso, para decir que Jesús sí fue el enviado del Padre y que el Padre respalda a Jesús con todo lo que hizo y por eso Jesús hace parte de la atmósfera de Dios. Por eso Jesús hace parte del mundo de Dios, pero también del mundo nuestro, porque también es humano, ¿cierto? Y recuerden ustedes que es en Lucas 24 donde Jesús les va a decir a los discípulos, mire, de momento quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban la fuerza que viene de lo alto. ¿Mm? Y luego se repite una glosa similar en Hechos 1 y en Hechos 2 nos van a narrar cuando en efecto llega esa fuerza de lo alto para que comiencen a ser testigos. ¿Quiénes? La comunidad. Y se va a dar una especie como de camino. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Y si ustedes son curiosos, van a darse cuenta que la obra lucana de Lucas y Hechos va a estar estructurada de esa manera. Desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces veamos que la fiesta de Pentecostés está a nivel cristiano, va a estar bebiendo escriturísticamente de esto que va a consignar la comunidad lucana, ¿cierto? O va a quedar en la obra lucana. Si bien los otros evangelistas también obviamente nos presentan la resurrección de Jesús, ¿sí? Digamos que no siguen este ciclo particular o esta secuencia que sí sigue Lucas y Hechos. Pero en lo que los 4 evangelios más Hechos coinciden es en mostrar que gracias a la resurrección de Jesús se ratifica no solamente la vida plena
de Jesús, sino que se ratifica que Jesús va a seguir actuando a través de la comunidad. Es decir, que fruto de la resurrección de Jesús, la comunidad hereda una misión de ser testigo de Jesús en el mundo. En eso coinciden las narrativas de los 4 evangelios y de Hechos de los Apóstoles. Pero también vamos a ver algo bien interesante. Y es que con el tiempo, la tradición eclesial también va a unir en torno a esta fiesta de Pentecostés no solamente la venida del Espíritu, sino que también va a hablar de algo que se llama los dones del Espíritu. Y en nuestras parroquias, ¿cierto? Nosotros vimos en diferentes lugares del templo la imagen del Espíritu representado con el símbolo de la paloma y 7 rayitos, ¿cierto? O 7 llamas. Y a esas llamas entonces se le ponen una serie de nombres: temor de Dios, fortaleza, ciencia, sabiduría, templanza, piedad. Bueno, los 7 dones del Espíritu. Y algunos se podrán preguntar, ¿y eso de dónde salió? Pues también la tradición cristiana, poquito a poquito, ¿cierto? Conforme se iba como ajustando toda esta experiencia litúrgica, vio en Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, los versículos 2 al 3, una descripción muy bella que la tradición cristiana la asumió como para hablar de los dones del Espíritu. Permítanme, yo voy a traerlos aquí a mi habitación para que me puedan ver mejor y yo también pueda verlos mejor. Entonces, si ustedes miran rápidamente en su texto, en el profeta Isaías, en el capítulo 11 se nos va a hablar de las características del rey prometido, en las características de un rey esperado. Y nos va a decir así el texto, en los versículos 2 y 3. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor, y se inspirará en el temor del Señor. Entonces, la tradición eclesial naciente en los siglos 2, 3, 4, 5 y siguientes, pues comienza a notar que en esta descripción que hace el profeta Isaías de las características que van a describir a este enviado, a este rey prometido, ¿cierto? Y que sobre él va a reposar el Espíritu del Señor, entonces hacen una especie como de unión y dicen, claro, si leemos a Jesús como el Rey prometido, como el Salvador prometido, ese espíritu del que hablaba Isaías, esas características de ese espíritu, es el que nos llega también a nosotros a través de Jesús. Y de ahí digamos que sale también esta comprensión de los 7 dones del espíritu como una serie de promesas, ¿cierto? También a través de Jesús para la humanidad entera. Entonces, por eso también se habla de los 7 dones del Espíritu. Ahí están entonces en Isaías, y es la comunidad cristiana con el pasar de los siglos que lee en este profeta, en el profeta Isaías, ve allí una manera de comprender esa plenitud de lo que el Espíritu otorga, ¿cierto? Y también Pablo en algunas de sus cartas va a hablar no solamente de los dones, sino que va a hablar también de los frutos, ¿cierto? Del Espíritu. Entonces, fijémonos cómo a nivel de la tradición eclesial, de la tradición cristiana, se va a beber de la experiencia escriturística, tanto del Antiguo Testamento como de los escritos que más adelante van a conformar el Nuevo Testamento, para ir configurando esta experiencia y esta certeza de que en la comunidad Dios también se va a quedar habitándola a través de su espíritu. Y ese espíritu va a tener una misión muy bella, en tanto que va a recordar a la comunidad lo que Jesús ha enseñado, pero también tendrá la bella misión de tallar en cada creyente a Cristo. Entonces el espíritu del Señor será aquel que va a animar a la comunidad creyente a que pueda ser testigo a lo largo de la historia. ¿Testigo de quién? Testigo de Cristo. Y a su vez Cristo es aquel que lleva a plenitud el proyecto salvífico del Padre.
Eso, entonces, hermanos, es importante que antes de que entremos aquí a mirar unos elementos bien bonitos del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, vayamos viendo también cómo la iglesia va tejiendo poco a poco esto que vivimos hoy, que no sale de los aires, sino que es un tejido reflexivo progresivo que va haciendo la iglesia con el pasar de los siglos, en el que participamos todos, en el que participaron hombres y mujeres de estas comunidades cristianas iniciales, y que finalmente van quedando retratados en los textos y más adelante en las prácticas litúrgicas que van a ir teniendo las comunidades. Tenemos testimonios de que ya para el siglo tercero, Pentecostés en el ámbito cristiano ya era celebrado como una fiesta, como tal, ¿sí? Y por el diario de Santa Egeria, que fue una de las grandes peregrinas del siglo cuarto, Egeria en su diario comenta elementos de la fiesta de Pentecostés, como se celebraba tanto en Roma como en Jerusalén. Así que celebrar Pentecostés, wow, nos viene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, y por eso es lindo vivir también esta fiesta en conexión con aquellos hermanos y hermanas que desde los primeros años, los primeros siglos del cristianismo, hicieron, digamos, su aporte para que esa experiencia de sentir vivo a Dios en su espíritu en medio de nosotros, pues pudiera llegar hasta nosotros hoy. Entonces, con esta claridad que hemos hecho, pues vamos a echarle una miradita, ¿cierto? Al texto al texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Entonces, Katy, si me ayudas, porfa, con la siguiente diapositiva. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a revisar Hechos 2, 1, 13, que ya nosotros en la liturgia hoy lo escuchamos, pero quiero que en la mirada que vamos a hacer del texto detectemos unos elementos supremamente claves a la luz de estas preguntas que vamos a hacer. Entonces me voy a permitir leer el texto, y mientras vamos leyendo juntos el texto, vayamos pensando en las preguntas que están allí para ir teniendo elementos para responderlas. Entonces, dice así el texto. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Aquí estamos partos, medos y elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están repletos de vino. Vamos entonces a reconstruir el texto desde estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué nos está narrando el texto? ¿Qué nos está narrando el texto? Entonces, aquí sí le pido a Katy si de pronto nos puedes abrir los micrófonos, Katy, para generar la participación y de esta manera hacer más participativo este punto. Claro que sí. Vamos respondiendo. Entonces, eso. Entonces, quien quiera, una palabrita, a ver, ¿qué nos está narrando el texto? ¿Qué nos está diciendo? Listo. Recuerden que por Facebook también pueden participar poniendo ahí sus comentarios acá en el chat, y también el que desee hablar por cuestión de organización, que nos levante la manito y pues vamos ayudándonos. Exactamente, exactamente.
Dustin, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono, Dustin? Ok, Ok. ahora sí, ¿me escuchan? Sí, señor, te escuchamos. Ya salió la portera aquella. Iba a hacer una pregunta en el caso de ese texto. Me pareciera que fuera un texto cuando ya la comunidad cristiana tenía cierto tiempo. No pareciera, o sea, a simple vista leyéndola, pareciera que pasaron 40 días y el resto, bueno, y en 40 días la iglesia cristiana o por lo menos los primeros cristianos no habían surgido tanto como aparentemente dice el texto, y me da a entender que lo que está diciendo el texto es que hay eh, está colocando una iglesia formada, ya formada, que eso es lo que me da a entender a mí. Hay una iglesia ya formada, no tanto recientemente después de la resurrección, sino una iglesia más formada, no tan reciente a la resurrección. No sé qué. Gracias, Dustin. Bien, mira que tú dices algo bien interesante. Dicen que estaban todos reunidos con un mismo objetivo, ¿cierto? Pero nos dicen algo, dicen que al llegar el día de Pentecostés, y recordemos que quiénes, a ver, ¿de qué matriz cultural venían los primeros seguidores de Jesús? De una matriz cultural judía. Entonces aquí nos están ubicando, cuando nos dicen que al llegar el día de Pentecostés, nos están ubicando en esa dinámica litúrgica, pero de Israel, del pueblo de Israel. Es decir, que la comunidad se estaba reuniendo para celebrar la fiesta de Pentecostés. Claro, la comunidad ya, ¿cierto? Desde su experiencia de aceptar a Jesús como Mesías, pero se estaban reuniendo a celebrar la fiesta que les era común a ellos. ¿Cuál? Pentecostés, ¿cierto? Porque como bien dices, Dustin, digamos que ya han pasado una serie de acontecimientos previos y parece que la intención del texto es mostrarnos que la comunidad que va a vivir esta experiencia es esa comunidad que ha vivido los acontecimientos en torno a la Pascua de Jesús y su ascensión de forma reciente. Entonces nos quieren mostrar como esta comunidad inicial, la comunidad germinal que va a estar en Jerusalén, vive esta experiencia y de ahí se va a irradiar al resto de la comunidad que va a comenzar a crecer a partir de allí. ¿Por qué lo notamos? Si miramos la secuencia anterior en el capítulo 1, fíjense que los acontecimientos van a ir uno tras otro, ¿cierto? La ascensión, luego la elección nos van a hablar del grupo de los apóstoles, luego la elección de Matías, ¿sí? Y luego Pentecostés. Entonces, miren que nos están mostrando como la especie de reconstitución de la comunidad germinal, y esa comunidad germinal va a recibir esa gracia venida de lo alto, y desde esa comunidad germinal, wow, se va a expandir una cantidad de elementos, de dones, de gracias que van a acompañar no solo a la comunidad de Jerusalén, sino a las comunidades que van a seguir también después de ellas. Esto porque era importante, porque recordemos cuando se escribe la obra, se escribe Hechos de los Apóstoles. Algunos postulan que se escribe alrededor de los años 90 después de Cristo. Algunos lo van a poner un poquito más lejos, por ahí en el año 105, 110, casi, o sea, ya a inicios de la primera década del siglo segundo. Entonces, si yo soy un cristiano de casi décima generación, por decir algo, ¿cierto? Para mí era importante saber si mi experiencia se anclaba a la experiencia inicial de los primeros testigos, porque de lo contrario, ¿cómo tenía yo certeza de que mi experiencia fuera auténtica? Esa era una de las preguntas de los cristianos de finales del siglo primero. Entonces el texto escribe la situación de tal manera que se sienta que la experiencia de recibir ese impulso para ser testigos de Cristo comienza con esa comunidad inicial, con la comunidad germinal de Jerusalén, pero va a continuar con los demás, con los que van a venir después, incluso con los que hoy están leyendo la obra. Y miren un detalle súper bello. En el verso 12 del capítulo 1 nos van a decir,
en el verso 13 nos van a decir que que este grupo de apóstoles, la comunidad estaba reunida, ¿sí? Nos van a decir en el verso 13 del capítulo 1 que cuando llegaron, después de experimentar la ascensión de Jesús, dice que subieron a la estancia superior donde vivían, y estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y fíjense que cuando arranca el capítulo 2, nos dice que estaban todos reunidos. ¿Cuáles? ¿Quiénes eran todos? Este grupo que nos describen en los versos 13 al 14. Entonces había una comunidad allí, digamos, bastante diversa, bastante, digámoslo así, numerosa a nivel de componente. No estamos hablando de 100, de 200, digamos que se habla de la comunidad base, ¿cierto? Pero están juntos. Y ellos como comunidad están ubicados en un momento determinado. Y es curioso que el autor sagrado nos ubique lo que va a pasar a continuación justo en tiempo de Pentecostés. Porque recuerden ustedes, ¿qué celebraba el judío en Pentecostés? El don de la ley, el don de la Torá, el don de aquello que representa mi alianza con Dios y aquello que me recuerda el camino que yo debo seguir para seguir experimentando esa libertad que en Dios he recibido. Entonces no es gratis que el autor quiera describir la experiencia particular de la comunidad en ámbito de la fiesta en Pentecostés, para darle un cambio, para darle una transformación, para darle, digamos, una dimensión nueva a esa experiencia. Entonces, el texto nos está narrando un momento primero comunitario. ¿Qué nos está narrando? Una transformación en la comunidad, porque hasta el momento la comunidad no ha salido a ser testigo. Hasta el momento la comunidad no ha contado nada. Recordemos que desde Lucas, siguiendo la línea, las mujeres contaron, no les creyeron, los dos discípulos de Maús salieron, se fueron de Jerusalén, camino de Maús, allá tienen la experiencia con Jesús, retornan a la comunidad, y aquí como está iniciando Hechos de los Apóstoles, es la comunidad la que contempla a Jesús, contempla su ascensión y retorna a la casita. O sea, hasta el momento la comunidad ha estado encerrada. Y en el capítulo 2 la comunidad va a dejar de estar encerrada, va a salir, va a comenzar a anunciar. Por eso es bastante interesante que Lucas, el autor de Hechos, ponga esta escena en tiempo de Pentecostés, porque es la forma en que él puede hacer el cambio de la experiencia de Israel y la plenitud de esa experiencia en Cristo. Entonces, si Pentecostés para el judío era celebrar el don de la Torá, el don de la ley, para el cristiano será celebrar el don del Espíritu, que es la nueva ley. Jesús se convierte también en esa nueva ley que proyecta a la comunidad para que universalmente eso que hemos vivido nosotros se comunique, impacte, transforme por doquier. Digamos que haya una cuestión ya universal, que la comunidad salga del encierro y comience a anunciar. ¿Qué personaje nos está presentando la escena? Ya lo acabamos de escuchar. Entonces está la comunidad, ¿cierto? En primera instancia, conformada por hombres y por mujeres, pero también hay gentes de otros lugares. ¿Y por qué hay gentes de otros lugares? Eso es curioso. Pues porque vienen a Jerusalén a celebrar Pentecostés, porque están celebrando el ámbito judío de la fiesta. Y ese va a ser el momento en que la comunidad va a mostrar a todos esos hermanos la dimensión de la nueva experiencia de esa fiesta, pero en Cristo, para vivirla de forma plena, de forma renovada. ¿En qué espacio y tiempo suceden las cosas que nos cuentan? Al principio en una casita y después fuera de la casa, porque los discípulos salen a contar, salen a narrar las maravillas de Dios. Y lo hacen de una manera muy especial, en comunicación con aquellos que están de diferentes lugares en ese territorio, en ese lugar. Entonces pasamos del ámbito de la casa al ámbito de lo público, al exterior. ¿Y será que notamos algún simbolismo especial? Claro, el viento.
Recordemos que el viento, desde las mismas escrituras de Israel, es símbolo del espíritu, es símbolo del aliento divino. El texto nos está mostrando como una especie de recreación, de nueva creación para la comunidad. Aquí veo una preguntita que me están haciendo y dice, pero el judío la ley y para el cristiano, ok. Para el judío, Pentecostés es la recepción de la ley, de la Torá. Para el cristiano, Pentecostés es la recepción del Espíritu que nos llega gracias a la muerte y resurrección de Jesús, y el Espíritu se convierte en esa experiencia del amor del Padre y del Hijo en nosotros. Por tanto, el Espíritu se convierte en, digamos, la nueva ley. La experiencia de Jesús es la nueva ley para la comunidad, que ayuda a leer de forma nueva las escrituras. ¿Listo? Entonces, con la recepción del Espíritu, digamos que se marca una nueva alianza en la experiencia cristiana. Y por eso los simbolismos en el texto son supremamente importantes, porque la ráfaga de viento simboliza o nos hace recordar estos elementos que desde el Antiguo Testamento simbolizan la acción del Espíritu de Dios, la acción que da vida. Entonces recordemos allá en Génesis 2, cuando dice el texto que Yahvé insufló, sopló su aliento en la nariz del ser humano. Entonces, aquí se está hablando como si la humanidad estuviese siendo recreada. Otra vez el aliento divino corre por la humanidad entera, pero este aliento divino corre con toda la potencia del plan salvífico de Dios llevado a cabo a través de ¿quién? De Jesús. El fuego también es expresión de lo divino y también del espíritu. Recordemos al profeta Ezequiel, por ejemplo, o al profeta Elías, cuando dice el texto que Elías es arrebatado en un carro de fuego. Moisés, cuando tiene su experiencia de encuentro profundo con Dios, el texto representa este encuentro como si Moisés estuviese contemplando una zarza que arde, pero no se consume. Por tanto, el fuego es expresión de lo divino. Entonces, miren lo hermoso. Hechos 2, 1:13 nos está mostrando una nueva creación. Nos está mostrando el don de un espíritu, el espíritu de Dios que va a renovar a la humanidad desde las entrañas, desde lo profundo. Y comienza con una comunidad donde hay hombres y hombres y mujeres van a hablar hacia afuera de todas las maravillas de Dios y van a comenzar a ser testigos de aquello que han aprendido de Jesús por donde quiera que vayan a ir. Por tanto, es como si nos estuviese diciendo el texto que ahora, de manera más profunda, la comunidad creyente se convierte en ese testimonio de que Dios está realmente y permanentemente con nosotros y que la comunidad se convierte en camino para que la humanidad entera entre en ese contacto también permanente con Dios. Katy, si me ayudas con la siguiente diapositiva, porfa. Vemos entonces que si para Israel el don de la Torá era sentir que llega a ellos expresado en esos libros que vemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? Pero sobre todo en ese espíritu de alianza, el don de la Torá refleja ese camino para vivir de acuerdo al proyecto de Dios, de acuerdo al proyecto de Dios para mí, ¿sí? Pues entonces la comunidad seguidora de Jesús va a beber de esa intuición de Israel, pero la va a llevar a una dimensión mucho más plena, porque entonces, ¿qué va a entender la comunidad? Que Jesús, que su vida, su misión, su entrega y su resurrección se convierten en la nueva y definitiva ley, que cobija a todos, tanto al pueblo de Israel como a la humanidad entera. Entonces, celebrar Pentecostés desde la experiencia o perspectiva cristiana es celebrar que gracias al don del Espíritu somos criaturas nuevas, nos renovamos en profundidad y que somos depositarios de un proyecto de vida que saca al ser humano de forma plena de todo aquello que lo esclaviza, de todo aquello que daña su dignidad. En ese orden de ideas, pasemos a la siguiente diapositiva, Katy. La manera en que el texto representa esto es algo muy bonito.
En el texto se nos nombran muchos lugares, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿y por qué nos nombran todos esos lugares? Entonces, recordemos, la fiesta de Pentecostés era una fiesta judía. Y como es una fiesta de peregrinación, lo normal es que todo judío, donde quiera que esté, vaya a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces, los lugares que que el autor de Hechos nos está narrando, el Ponto, el Asia, Frigia, Panfilia, eran lugares donde habían comunidades judías. Y dice el texto que judíos provenientes de todos esos lugares estaban ¿dónde? En Jerusalén. Entonces, miren esto tan hermoso. La comunidad semilla de Jesús está en Jerusalén. Todo el pueblo de Israel representado, tanto en los locales como en los que viven fuera de Jerusalén, llegan a Jerusalén para celebrar la fiesta. Entonces, es como si todo Israel estuviese presente en ese momento, todo el pueblo de Dios presente en ese momento, listo, dispuesto a escuchar las maravillas de Dios. Y al estar todo el pueblo de Israel presente, es una manera de anunciar, tanto para el pueblo como para la humanidad entera, la buena nueva. Porque recordemos, si estos judíos están fuera, es una manera de decir que esos territorios que no son Israel, también están destinados a recibir la bendición que a través de Israel va a llegar hacia ellos. Entonces, por eso es bastante sugestiva la forma en que el escritor plantea la escena, porque pone al mundo conocido, y lo va a decir en una frase muy sugestiva en el texto, que todos los pueblos que hay sobre la tierra están aquí. Verso 5, residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Entonces es como si el autor quisiera decir, en este momento Dios se vuelve a revelar a toda la humanidad. Dios se vuelve a dar a conocer a toda la humanidad. ¿A través de quiénes? De un puñado, de un grupo de hombres y mujeres que comienzan a hablar las maravillas del Señor. Siguiente diapositiva, Katy, para que veamos también la fuerza de todo esto que estamos hablando. Y todo esto es para que nosotros al hoy entendamos algo. Y es que celebrar Pentecostés no es solamente decir, gracias Señor, recibimos tu espíritu, regálanos todos tus dones, y ya, y Jesús resucitó y sigamos evangelizando. Es que es algo mucho más profundo. Es entender que a la luz del simbolismo de este texto se nos está diciendo, celebrar desde la experiencia cristiana Pentecostés es entender que Dios tiene la capacidad para entrar en diálogo con todas las realidades y desde su lenguaje. En el texto dice el verso 7 de Hechos 2, estupefactos y admirados decía, ¿acaso no son estos Galileos y nos están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa, es una manera simbólica para decir que cada miembro de la comunidad germen, de la comunidad de Jesús en Jerusalén, estaba en capacidad de hablar el lenguaje del otro. Es decir, el otro no tiene que adecuarse al lenguaje de la comunidad, sino que la comunidad es capaz de adaptarse al lenguaje del otro para que el otro entienda las maravillas de Dios. Y esto es precioso, porque es mostrar cómo Dios no quiere uniformidades. Dios ama la diversidad de cada pueblo, de cada persona, y busca hacerse entender en esa diversidad, en esa especificidad. Dios no obliga a que se hable su idioma, por decirlo de esa manera, sino que Dios se abaja a la necesidad de la comunidad, a la necesidad de la persona para entenderlo y poderle comunicar su bondad. Es como si dijéramos hoy, en Jerusalén, en estas nuevas Jerusalenes, que son nuestras comunidades, se congregan migrantes, comunidades afro, comunidades indígenas, comunidades LGTBIQ+, comunidades de científicos, comunidades de personas que han sido violentadas, comunidades que han sido víctimas del narcotráfico, comunidades que aprendieron a servir a los enfermos, en fin, toda la diversidad de lo humano se hace testigo
de la acción de Dios para hablarle a cada quien desde lo que está viviendo. Y ese es un don que recibe la comunidad y las comunidades que van a venir después. Katy, siguiente diapositiva, porfis. Entonces, las comunidades se van a convertir en qué cosa? En teóforas, en portadoras de Dios. Y cada comunidad entonces, de ahora en adelante, va a recibir la responsabilidad de ser portadores de la alegría de la salvación y de comunicar las maravillas de Dios a todos esos contextos. En su primer momento, en ese contexto del Asia Menor, de la Siria del primer siglo, de la costa mediterránea del primer siglo, pero hoy tenemos unos contextos amplísimos donde estamos llamados con la fuerza del Espíritu a hablar las maravillas de Dios al preso, a la víctima, pero también al victimario para que se transforme, para que se convierta. La comunidad debe trabajar no para sí misma, no para quedarse encerrada, sino que debe salir, como decía también el Papa Francisco, comunidades en salida. Siguiente, Katy. Otro elemento bellísimo que nos muestra el texto, y es que es la comunidad entera la que recibe esta fuerza de lo alto para hablarle a los contextos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres son portadores de la capacidad de hablar de Dios, de pregonar a Dios. Y de esta manera también se resignifica la humanidad. Se resignifica la humanidad como portadora de Dios en sus dos rostros, el rostro femenino y el rostro masculino, es decir, hombres y mujeres en la comunidad reciben de igual manera la capacidad, la autoridad, si me permiten el término, de hablar en nombre de Dios, de contar las maravillas de Dios a todos los que las necesitan escuchar. Siguiente, Katy. Y entonces, más propiamente nosotros celebramos esta fiesta de Pentecostés con todos estos elementos que estamos viendo, la entendemos como una fiesta en la que celebramos lo que ya vimos anteriormente, pero de manera especial la fidelidad de Dios hacia nosotros. Porque es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, con su fuerza que nos capacita para ser testigos de Él. Atención, desde nuestra realidad, la realidad que tenemos. Miren que aquí el texto no se pone a decir, y ya Pedro no tenía más dudas de fe y recibió el Espíritu. Y Tomás no tenía más dudas, y Matías y Felipe, no, la comunidad como estaba recibió el don para que también le hable a la realidad del mundo tal cual esté, pero que le hable no solamente en medio de esas falencias, sino también que le hable y le comunique las maravillas de Dios desde esa potencia, desde eso bonito también que puede llegar a ser, tanto la comunidad como aquellos contextos a donde la comunidad llega. ¿Qué otro elemento, qué otros elementos podemos ver nosotros en el aplicar esta fiesta o esta experiencia de Pentecostés hoy? Que no se puede quedar únicamente hoy, sino que debe impactar de aquí hasta que estemos otra vez en la gloria de Dios cuando ya estemos en la vida eterna. Siguiente, Katy, por favor. Celebrar Pentecostés también nos recuerda a nosotros como cristianos lo siguiente, y es que en Jesús contemplamos que el ser humano es capaz de Dios, porque en Jesús conocimos a Dios, ¿cierto? Pero también que a través de Jesús entendemos que Dios es capaz de humanidad, es decir, Dios y el ser humano están llamados a estar juntos, a estar unidos, y por eso la experiencia del Espíritu es la ratificación de ello, de ese gran misterio, y mutuamente podemos habitar el uno en el otro sin que se agote nuestra identidad. Dios dentro de mí, pero Dios no me anula, ni yo agoto todo lo que puede ser Dios de igual manera. Dios en mí no se agota. Dios es más grande, ¿cierto? Pero en mí también se puede expresar. También el Espíritu Santo es el que permite que ese sueño de Dios para mí, para cada uno de ustedes, se haga realidad, porque es el que nos da la potencia, la fuerza para dejar de estar encerrados con miedo y salir. Y nos da la potencia para vivir ese sueño profundo que cada uno de nosotros tenemos y que Dios tiene para nosotros. Vivir una humanidad plena,
feliz. Y la humanidad de Jesús se convierte como en esa experiencia maestra para nosotros. Y entonces, de aquí en adelante, a veces nos devanamos los sesos un poco en tratar de definir al Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo es eso de que es la tercera persona de la Trinidad? ¿Cómo definirlo? Yo les digo, yo, es decir, uno desde la teología dice, ¿cierto? Pero es más sabroso disfrutarse al Espíritu, porque a Dios es más rico gozárselo. Y la relación con Dios no es para definirla, sino para disfrutarla, para vivirla. Entonces, con el Espíritu se trata de que aquí en adelante disfrutemos la relación con Él, porque el Espíritu Santo al fin y al cabo es ¿qué? Es la síntesis del amor. Es la síntesis del amor, es el sello del amor que nos desborda, nos abraza y nos potencia. Y así como nosotros no estamos continuamente definiendo a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, mi amigo, mi amiga, sino que gozamos del amor matrimonial, gozamos del ser madres, gozamos del ser amigos, de esa misma manera vivimos nuestra experiencia con el Espíritu, con Dios, uno y trino. Se trata de disfrutar esa comunión, esa relación con Él, en la que el único interés de Dios es vernos felices. Y en ese orden de ideas, nos comprometemos nosotros también a ser felices nosotros y ayudar a que los demás también sean felices. Siguiente, Katy. Y todo esto, ¿cómo lo podemos hacer? Porque podemos decir, Juliana, eso suena muy bonito, pero eso cómo se vive, eso cómo se hace realidad. Y es aquí entonces cómo esto comienza a tomar forma con acciones muy concretas que yo aquí les sugiero. ¿Cómo hago yo vida esto de que el Espíritu me habita y me ayuda a vivir como Jesús? Oiga, dándole nombre a lo que llena mi vida en todas las áreas: afectiva, intelectual, económica, artística, afectiva, espiritual, ¿cierto? ¿Qué es eso que me hace feliz? ¿Y por qué? Porque si eso me hace feliz, Dios en eso también es feliz conmigo y me ayuda a vivirlo de tal manera que me brinde armonía, paz, gozo. Pero también si yo aprendo a identificar las cosas que me duelen, ay caramba, y me hacen complejo el vivir, pero también siendo consciente de esas actitudes o pensamientos que yo a veces como que acuno, guardo, pero no me hacen bien. Entonces, cuando yo todos los días crezco en darle nombre a lo que me hace feliz, identificar lo que me duele todavía y ser consciente de las cositas que de pronto me gusta conservar, pero que no me convienen, cuando yo hago esas tres cositas, yo estoy en capacidad de tomar una decisión. ¿Cuál decisión? De dejar acompañar mi humanidad, mi vida, desde Jesús. Tomar la decisión de dejar acompañar mi dolor, mi lucha, todo lo que tengo, todo lo que soy, con Jesús. Pero si yo no le doy nombre a ello, es como darle golpes al viento. Es como decimos aquí en Colombia, agarrar pispirispis, o sea, agarrar viento y el viento se va, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos vida esto de dejarnos acompañar por el Espíritu de Dios, de vivir nuestra humanidad al estilo de Jesús? Todos los días viviendo este ejercicio de darle nombre a lo que me llena, que me duele, qué cosas no me convienen, para que detectando eso veamos esa materia, ese barro con el que el Señor va a trabajar. Porque la salvación de Dios no es una cuestión de generalidades, sino de aquello que en realidad daña mi dignidad humana y la de los demás. ¿De qué me salva Dios? Dios me salva de hacerme daño, de dañar mi dignidad. Y por eso hay que ponerle nombre concreto a aquello que atenta contra mi dignidad humana y también ponerle nombre concreto a aquello que la protege. Y por último, en adelante entonces, ¿qué vamos a hacer más para vivir en profunda comunión con Dios? ¿Qué vamos a hacer? Puede ser que aterricemos todo esto que hemos hablado en una actitud muy concreta, adicional a las que ya hemos hablado. Pensar antes de hablar, que a veces me precipito. Orar más, descansar más,
organizar mejor el tiempo, disponerme a perdonar o agachar la cabeza y pedir perdón. Porque ciertamente es desde la vida cotidiana, desde eso concreto que me pasa, donde Dios actúa y donde el Espíritu vive. El Espíritu no vive en las ideas, el Espíritu vive en personas de carne y hueso. Y desde eso que nos pasa en lo cotidiano es que se goza la vida en el resucitado. Por eso, queridos hermanos, que esta fiesta de Pentecostés nos ilumine para seguir sintiendo la presencia de Dios en su Espíritu constantemente y podamos sentirnos siempre plenos y fortalecidos por esa experiencia para que nuestro caminar no sea un círculo vicioso, sino una espiral de avance en el que en cada giro vayamos avanzando más en la comunión con Dios, en la comunión con nosotros mismos y en la comunión con los hermanos. Muchas gracias por su atención.